La historia, a lo largo del tiempo, ha sido explicada de diferentes maneras, debido a que diferentes autores consideran diferentes hechos como los principales en la historia de la humanidad. Por ello, ahora daré una breve introducción de las principales interpretaciones de la misma. El revisionismo histórico. Esto se refiere a la reinterpretación de la historia a la luz de nuevos datos o nuevos análisis más precisos y menos sesgados que los conocidos. Esto lo conocemos como nueva historia. Esto aparece como reacción deliberada contra la forma tradicional de hacer historia. Principalmente pueden percibirse 7 diferencias entre estas dos corrientes. Primero tenemos que la historia tradicional se centra en los aspectos políticos de la historia, mientras que la nueva historia trata de integrar los diferentes aspectos involucrados desde el punto de vista de distintas ciencias. En segundo lugar, tenemos que la historia tradicional constituye una mera narración de los hechos, a diferencia de la nueva historia, que analiza los acontecimientos para poder determinar sus causas, consecuencias, patrones de comportamiento y demás características de estos. En tercer lugar, tenemos que la historia tradicional se centra casi invariablemente en la clase política, en cambio que la nueva historia toma en cuenta las clases sociales bajas y la forma como ellos tuvieron que vivir estos acontecimientos. Una diferencia importante radica en que la historia tradicional únicamente acepta como fuentes a los documentos escritos, a diferencia de la nueva, que todo puede ser tomado como fuente de información, ya sea testimonios de terceros, videos, fotografías o demás evidencias de lo que ocurrió. Otra diferencia radica en la forma de verificar los hechos, ya que la historia tradicional solo busca saber cómo ocurrió, cuándo, dónde y quiénes lo llevaron a cabo, a diferencia que la nueva historia analiza qué resultado habría sido si sucediera tal o cual cosa, cómo trabajar con lo que sucedió para que no se repita y para subsanar los problemas, si este fue el caso. Una diferencia importante radica en la forma de narrarlo, pues el historiador se limita a presentar los sucesos sin comentar al respecto, en el caso de la historia tradicional, y en la nueva historia el narrador se permite interpretar, aunque de forma moderada, lo que sucedió. Y por último y séptima diferencia, tenemos que la historia tradicional no se escribió necesariamente por historiadores profesionales, a diferencia que la nueva historia, la labor de escritor se considera una profesión seria para la cual se requiere de una preparación académica. El materialismo histórico es una corriente historiográfica creada por Karl Marx y dice que la historia es el resultado del modo en que los seres humanos organizan la producción social de su existencia, además de que garantiza que para su supervivencia el ser humano ha de conseguir los medios de subsistencia mediante el trabajo gracias a una actividad productiva. Pero el ser humano tiene una existencia social, por lo que su actividad productiva no constituye un acto aislado, sino un acto social, por el que entra en relación con otros seres humanos. Ahora bien, estas relaciones se caracterizan no solo por ser necesarias para producir los medios de subsistencia, sino también por ser independientes de la voluntad de quienes entran en relación, estando determinados por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, que son la actividad humana o fuerza de trabajo, y los medios de trabajo, que son los utensilios, herramientas, máquinas, etc. que requiere. Las relaciones que se establecen en este proceso son llamados por Marx relaciones de producción y constituyen la estructura económica de la sociedad, la base sobre la cual se asientan los elementos jurídicos y políticos, así como las formas de conciencia social. Los modos de producción son el resultado de la síntesis de 3 elementos estructurales: la estructura económica, la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. Según Marx, a lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido varios modos de producción, que de acuerdo a las tesis del materialismo histórico son los auténticos determinantes de la evolución histórica de la humanidad, por lo que la historia debería ser explicada en función de ellos. Por última corriente historiográfica tenemos la Escuela de los Anales, formada en Francia a partir de las publicaciones en la revista Anales de la Historia Económica y Social en 1929, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre. La Escuela de los Anales tratará de comprender y explicar el pasado de cada pueblo en todas sus dimensiones, cómo ocurrió lo que ocurrió y por qué, para lo que utilizará todas las ciencias auxiliares que le sirvan en su tarea.
De esta manera, rompe con el estrecho margen de la especialización. La economía y la sociedad pasan a ser el objeto de estudio principal de la historia, por encima del Estado, las instituciones, los personajes y las guerras que pasan a un lugar secundario. Se cambia el objeto de estudio por el ser humano que vive en una sociedad. Todas las manifestaciones históricas deben ser tratadas como una unidad, que solo existe en la realidad social, en el tiempo y en el espacio. Las barreras cronológicas y espaciales se vuelven artificiosas. El estudio histórico debe centrarse en la sociedad concreta, delimitadas en espacio y en el tiempo. La escuela de los anales trata de convertir la historia en una ciencia, para lo cual Bloch formula un concepto de hecho histórico. Frente al hecho histórico, se muestra partidario de la opción de hecho de la historia como un problema, de formular hipótesis y plantear problemas. Los hechos fundamentales de la historia pueden cambiar debido a la complejidad de la misma. Por último, la escuela de los anales negará el documento escrito como fuente indiscutible y máxima de conocimiento histórico, pues aquí toda realización que parta de la actividad humana será una fuente.